Entonces nosotros lo que vimos hasta ahora del lenguaje, estamos manejando un formulario, estamos manejando los elementos de un formulario, si bien algo charlamos creo que sobre el DOM, que lo tienen ahí en un Word, y está en las diapositivas también. Lo importante es entender que cada elemento dentro de la página o dentro de un formulario tiene una identificación y nosotros nos podemos referir a él ya sea de distintas formas. Hay una forma que es la que estos chicos que conocen más o algunos que dicen que se pueden investigar, pero después me terminan enviando hasta una función de flecha, que no sé si la vamos a terminar de ver, pero bueno, evidentemente la vamos a tratar de ver. Que es una forma de capturar los elementos de cualquier parte de la página, inclusive del formulario básicamente, que es a través de la herramienta que se llama getElementary by lo que sea. Bueno, esta se llama get, ahí está, elementary by tag. Hay otro que es Profe, ¿puedo hacer una pregunta? sí. Ahí, bueno, con el tema de capturar elementos de la página. Sí. Yo en este caso en la calculadora todavía no encontré o no sé cómo capturar, digamos, el evento de presionar un botón, por ejemplo, un número, el 7, el 8 o el más. ¿Cuál sería la instrucción para capturar ese evento? Cuando te paras en el número y le haces clic. O sea, entonces ahí le pones el on click. Bueno, déjame explico esto. Estos get elementary son, hay otro más, bueno, el otro ahora no me acuerdo exactamente. Y esta es una forma más directa. ¿Sí? Nosotros, hasta el otro by class. Pero de esta forma, ustedes directamente hacen una referencia al elemento que tienen que vincular y acá, por ejemplo, ponen el ID que figura en el formulario. Por ejemplo, el no. Bueno, y con eso están captando, ¿sí? O capturando, y acá le ponemos el value. ¿Sí? Por ejemplo, con esto están diciendo que del elemento nombre del formulario, ¿sí? Supongamos que se llama nombre 1, van a tomar el valor. ¿Sí? Y esto se lo asignan, qué sé yo, variable 1. Y ahí ya tenemos, esto me facilita un montón las cosas, ¿sí? Esto es cuestión de acostumbrarse a manejarlo y facilita mucho lo que, como les digo, la programación, porque yo me enfoco directamente en lo que yo quiero traer a través de un identificador o a través del tag name que puedo hacer. En los casos de los tag name es un poquito más complicado, pero donde estamos me va a permitir hacer algo de este estilo, ¿sí? el elemento P, y después le tengo que decir qué elemento de los P tengo. Por ejemplo, yo les dije que todo se referencia dentro de una página como una matriz. Entonces, habíamos dicho que todos los elementos P, por ejemplo esto, es un elemento P, ¿de acuerdo?
Y yo puedo tener, ese es un elemento P. Uy, el perro era este, ¿no? Tengo otro elemento P. Me puedo referir a este elemento P como el 0, ¿sí? Como se referencia a una matriz. Si acá pongo P1, tengo el elemento S. Y acá, no sé, yo le puedo agregar algunas otras cosas más, como por ejemplo, ¿sí? Y bueno, bueno, vamos a decir el open lo que sea, y acá le vamos a decir que haga un onClick. O que dispare, qué sé yo, que llame una función, ¿sí? Entonces, cuando yo paso por acá, ¿qué va a hacer? Y mira, me va a abrir el elemento hijo, y cuando haga clic va a llamar a la función 1 con lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces de esta forma, comprendiendo cómo funciona esto y entendiendo cuáles son, que todos los elementos forman parte de una matriz, o manejándonos con esto, o manejándonos con el class, ¿sí? El class hace referencia a la clase donde nosotros creamos en el CSS dentro del HTML y le pusimos un nombre a la clase, podemos referir la clase. Pero típicamente acá nos manejamos, o se puede manejar con esto, con el getElementaryById, ¿de acuerdo? El nombre de la variable, o sea, el name del formulario, y en este caso, si vamos a traer el value, va a ser el valor, o si queremos mostrar el contenido, el text de lo que sea, ponemos el text, y bueno, y así sucesivamente, lo que necesite. Bueno, ¿qué era donde yo estaba? Esto, bueno, lo vamos a ver la próxima clase, pero ahora vamos a continuar con algunas cuestiones importantes con el tema de los vectores. Nosotros ya estuvimos viendo o practicando con vectores y con alguna matriz, que lo único que hicimos fue mostrar en la pantalla los índices, haciendo un recorrido o de un vector o una matriz, ¿no es cierto?, representándolo como una tabla. Dentro de los vectores está lo que se denominan los objetos. Si bien, como habíamos dicho, JavaScript no es un lenguaje que está orientado a objetos, las últimas versiones de JavaScript que incorporan un montón de conceptos de objetos tienen esa idea, ese concepto del objeto, pero no se puede implementar un objeto tal como se define en Java. No sé si ustedes ya en programación 1 en Java ya definieron lo que es una clase, bueno, pero ese tipo de clase no la podemos definir en JavaScript, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para definir una clase? O sea, tenemos que dar un acceso, qué sé yo, como sea, ¿sí? Y acá le damos el nombre, ¿de acuerdo? Si tiene parámetros, se le pondrán los parámetros, y acá en una clase comenzamos a definir las propiedades. Propiedades de la clase. ¿Cuáles son las propiedades o las características de la clase? ¿Sí? Qué sé yo, si vamos a definir que ahí tenemos una clase que se llama auto, el clásico auto, las propiedades del auto, qué sé yo, cómo definimos un auto normalmente, qué sé yo, por la marca. ¿Qué más? El modelo. Color, patente. El color, ¿sí?
La patente ya es una cuestión particular de un auto. Nosotros en la clase lo que hacemos es definir en términos generales un concepto de auto. ¿Sí? Perfecto. ¿El precio? Pongámosle el precio, ¿sí? Porque va a depender del modelo y la marca. Bueno, ese tipo de cosas, ¿está bien? Y después tenemos, después que definimos las propiedades, vamos a tener los métodos. Esto se lo estoy poniendo así nomás, es ilustrativo, ¿no es cierto? Los métodos me sirven para ¿qué? Para decir lo que hace el auto. ¿Sí? ¿Qué hace un auto? Avanza, retrocede, ¿sí? Frena. ¿Sí? Bueno, esos serían los métodos. En términos generales, la clase tiene estos dos componentes básicos, las propiedades y los métodos. Las propiedades es lo que define a la clase, o sea, lo que define conceptualmente, es una cuestión abstracta, que define conceptualmente a esa clase. Si ponemos hombre, definimos hombre, no solamente sexo masculino, en términos generales tenemos que ponerle humano para que nadie se ofenda, y el humano, características del humano, que es también raza, color, peso, altura y algunas otras características, nacionalidad, por ponerle algo. Y después los métodos, ¿qué hace el humano? Camina, corre, produce, estudia, ¿sí? Eso es el concepto de clase. Necesitamos propiedad y necesitamos métodos. Lo que no tenemos en JavaScript es esta definición, ¿sí? Y no tenemos los métodos específicos. Entonces, en JavaScript lo que necesitamos es darle generalidades de alguna forma que sea algo que se aproxima a definir una propiedad, pero que tampoco sea específicamente una propiedad. Que yo diga una clase, vamos a crear una clase, vamos con la clase auto y decimos que marca. Y acá le defino directamente. Le pongo bajo la... qué sé yo, color. Y así sucesivamente voy definiendo todo. Entonces, después nosotros nos podemos referir al auto, ¿sí? ¿De acuerdo? Es más, podemos definir una matriz acá. Tenga una característica que se llame PPP y a la cual le vamos a asignar un array de lo que sea, de números. Este tipo de cosas sí las puedo hacer dentro de lo que podemos definir como una clase trucha dentro de JavaScript. Y después yo me puedo referir a ellos directamente, a cada uno de los elementos, diciéndole que del auto yo necesito la propiedad color, ¿sí? Y necesito, ¿qué más? Bueno, nada más. Y esto mostrarlo, qué sé yo, ponerlo en un alert. Y todo esto lo puedo poner para que se ejecute y estoy trayendo
de esta clase el color. Y si le quiero poner la marca, y bueno, le agrego la marca, le ponemos esto, le asignamos y ponemos la marca. Y, perdón, auto.marca. Y de ahí extraemos la marca y estamos mostrando las propiedades de la clase auto que pusimos acá. Y lo mismo pasaría para el PPP, donde me refería dentro del PPP, por ejemplo, a los elementos que va a tener el PPP, que va a ser 1, 2, 3 y sé yo, el primer elemento. ¿Okay? Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, esto se hace creando justamente con una clase, nosotros se denominan dentro del JavaScript como crear objetos, y JavaScript tiene una serie de objetos preestablecidos que son la clase array, la clase mat, la clase date y la clase string. Esos son los objetos preestablecidos. A partir de ahí, nosotros generamos otros objetos que básicamente ya están instanciados. Porque se van a instanciar porque nosotros ya le pusimos valores. Cuando le ponemos valores, se instancian. ¿Qué significa esa instancia? Que se crean. ¿Sí? Se crean y existen físicamente en la memoria. Entonces, nosotros podemos crear una lista de propiedades con sus valores, ¿sí? Según lo vimos ahí en este ejemplo. Y bueno, acá nosotros está programado todo el ejemplito, donde se va a crear un objeto literal llamado cliente1, ¿sí? Esto no me acuerdo si está subido o no, si no está subido se lo voy a subir a este PowerPoint. Y la sintaxis mínima para crear un objeto, ¿sí? Va a ser var o let en nuestro caso. Este var ya no lo usen más, usen let. Cliente 1 y le asignamos los corchetes, las llaves vacías. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha creado una variable cliente 1 a la cual se le ha asignado un bloque cerrado, nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer si al cliente le vamos a comenzar a darle alguna de las propiedades? Por ejemplo, vamos a decir que el nombre del cliente va a ser la propiedad nombre y le asignamos el nombre. Queremos más elementos, vamos a ir asignándole otros elementos más. Por ejemplo, su depósito va a ser 0. Y a su vez seguimos agregándole propiedades. En este caso, también le podemos asignar un método. O sea, la propiedad, ¿sí? Como propiedad de la propiedad a imprimir, va a ser un llamado a una función. ¿Y la función qué va a ser? ¿Sí? Porque esto, como dijimos, estas son las propiedades y los métodos son la ejecución, son las acciones que se hacen. Entonces, creamos la función que se le asignamos a imprimir y generamos que el nombre del objeto creado es fulano de tal y el depósito me hago referencia directamente a la propiedad depósito. Cuando nosotros estamos trabajando haciendo referencia a un objeto creado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un objeto creado que tiene sus propiedades, hacemos el this, usamos this. Ese this hace referencia al propio objeto en el cual está parado. O sea, al cual hace referencia. ¿De acuerdo? Entonces, este this significa cliente 1. ¿Está bien? ¿Se entiende este conceptito? El this hace referencia a cliente 1. Es lo mismo que si escribiera cliente 1.nombre. Listo. Vamos a hacer el método depositar. Del método depositar, este método, ¿sí?
tiene el nombre y se ha referido a través de un rótulo. ¿Qué hace? Crea una función, ¿sí?, al cual se le pasa una variable, un parámetro que es el monto, y va a ser el depósito y hace la operación de incrementar el depósito. ¿Está bien? O sea, el monto se lo asigna a la propiedad de depósito, ¿sí?, que estaba en 0 acá, y lo va acumulando. Cada vez que lo llame, yo le voy a hacer, o sea, el operador le va a pasar el parámetro del monto y lo va a ir acumulando hasta que se cierre el programa y no lo veamos más. Y se vuelva a poner en 0 todo. Y después hay otra propiedad más, hay otro método más que se llama extraer, que tiene una función monto, ¿sí? Tiene otra función que también va a recibir un monto y en lugar de incrementar va a ir restándole el monto al depósito que tenemos en el objeto. Estos títulos que nosotros vemos acá, escribe. Esto que vemos acá, el imprimir, el depositar y el extraer, se llaman rótulos, ¿sí? Son labels. ¿Para qué lo usamos? Para referirnos a ello en lugar de declarar una función que se llame función imprimir. Entonces, creamos un label de esta forma y cada vez que lo necesitamos, lo que hacemos es hacer referencia al label directamente. ¿Qué va a hacer el label? Va a ejecutar la función. Bueno, esto es lo que acabamos de escribir. Y a la hora de ejecutar lo que contiene la clase, ¿sí?, de llamar y poder ejecutar los métodos o conocer las propiedades de la clase, lo que tengo que hacer es llamar al objeto, ¿sí? El objeto se llama cliente1, con el método imprimir. ¿Qué va a hacer eso? Va a venir acá. Va a venir a la clase, va a encontrar el label imprimir y va a ejecutar la función que tiene asociada. ¿Sí? Vamos a hacer un depósito del objeto cliente, voy a llamar a la función, al label depositar, y le voy a pasar el parámetro. El parámetro es el valor que acá aparece como monto. Y va a ejecutar esta función recibiendo el valor que nosotros le dimos en el parámetro y se va a ejecutar. Para el cliente extraer va a ser exactamente lo mismo. Pasamos un parámetro, llama al label y ejecuta. A posterior aparece otro document write, ¿sí? Podría haber hecho otra función más si quisiera, o crearlo como una función, y ponemos un texto que luego de extraer 200 pesos va a imprimir y me va a mostrar lo que tenga que mostrar la función imprimir. ¿De acuerdo? O sea, lo que tengo para el cliente, la función imprimir, va a mostrar el nombre del cliente y el depósito actual. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo. ¿Sí? Vamos a crear esta práctica, esta pequeña práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Re parecido a lo que acabamos de ver. Vamos a hacer las funciones, ¿ya? Vamos a tener dos propiedades, ¿sí? Nombre y una cantidad de puntos. Esto va a ser un string y esto va a ser un número. Y vamos a crear una función imprimir que va a mostrar, ¿sí?, los datos, ¿sí?, del jugador, y una función que permite aumentar los puntos y otra función que va a verificar si ganó, si supera los 1000 puntos. Vamos acá y vamos
Acá tenemos el ejemplo, ¿está bien? Acá tenemos el ejemplo completo. Entonces, crean, ¿sí? A ver, esto se los paso, así para evitar un poco la fatiga. En lugar de bar, vamos a dejar el LED. Vamos a ver si se los puedo pasar completo acá. ¿Qué diferencia hay entre bar y LED? El LED está deprecated y el bar está reemplazado por el LED, que es de las versiones anteriores. Bueno, ahí tienen la función completa. ¿Está bien? Bueno, este es el ejemplo. Ahora les paso el otro, o sea, la forma de llamarlos. Y los Ahora, vectores pueden almacenar cualquier tipo de dato dentro de ellos. No es como en Java que es solo int o exactamente, string. tal cual. O sea, en Java es fuertemente tipificado, o es numérico o es string. Claro. No hay una mezcla. O sea, se puede hacer una mezcla, pero tenés que meterlo dentro de una clase. Acá no, o sea, un vector donde vos podés poner peras y conejos, se van a comer la pera, pero no hay problema. O sea, pueden coexistir unos segundos Perfecto, gracias. antes que los conejos se coman las peras. Bueno, entonces, ahora traten de hacer esto.
¿Listo? ¿Anduvo?
Profe, ¿puedo compartir pantalla? Pues no me está saliendo, no sé qué. Sí. Lo anexé a un HTML y no me deja ejecutarlo. No sé qué estoy haciendo mal. Lo puedo ver. Ahí está. Ahí está. Perdón, pensé que estaba hablando y estaba muteado. Lo que le Sí. decía que pegué el código que usted nos dio en el chat, lo pegué acá en un JS. Sí. Era eso lo que hay que hacer y lo anexé a un HTML. Lo que pasa es que no lo estás llamando. Tenés que llamarlo acá en el... A ver. No. Este anexado al JS, este que dice script, source, todo eso, lo tenés que meter acá dentro del heap. ¿Sí? Eso, todo el script ese lo tenés que meter dentro del heap. Y en el body, lo que tenés que hacer es abrir script, cerrar script. Bien. Abrir el script y cerrar el script. Y ahora tenés que llamar, andate a la otra, donde tenés el JClase, JS. Bueno, y esto que tenés abajo, o sea, vos ya tenés acá toda tu clase definida, donde has puesto cliente, punto, imprimir, todo eso son las llamadas al objeto. Entonces, esto que tenés es eso. Esas líneas que tenés abajo, las copias, las sacás de ahí, sacala, las cortás y las pegás en el HTML dentro de los scripts del body. Ahí está, ahí ejecuta. Y ahora sí ejecuto. Guardalo y ejecutar. Me dice que el código lenguaje no soporta o definido. Ah, porque lo quisiste correr desde acá, ahí en el claro, ejecutar.
Lo que Claro. pasa es que, claro, no está definido con qué va a ejecutar el HTML. Andate a la carpeta donde lo tenés guardado y ejecutarlo con doble clic desde ahí. Bien. Ahí está. Ahí anduvo. Claro, Perfecto. porque, o sea, una parte es donde donde vos definiste toda la clase con sus métodos. Y después lo tenés que llamar, o sea, en algún lugar y desde donde se ejecuta, que es desde el HTML, desde acá. ¿Mm? Bien. Muchas gracias, profe. Y bueno, entonces ahora hagan ese ejercicio, el ejercicio que estaba mostrado acá, ¿sí? En la practiquita, que es parecido a eso. Lo único que tienen que agregarle puntos a un jugador y que ya se los paso. Si no lo copiaron, ya se los paso ahora. Y ya me voy a comer porque tengo hambre. ¿Dónde estamos? Bueno, la idea era que hicieran el ejercicio, utilizando como referencia o como modelo el ejercicio del ejemplo. ¿Mm? Entonces, bueno, resuelvan el ejercicio, que es reparecido a lo otro, y bueno, y después seguimos. Les voy a grabar un video con lo demás para ir un poco más rápido después. ¿Mm? Bueno, esto está grabado, así que dejamos de grabar.